Siguiendo con el tema de geometría, vamos a trabajar lo que son los ángulos correspondientes, pero ahora con dos líneas paralelas o dos rectas paralelas. La recta L, que es esta, la recta M, que es esta. Entonces me indican de que la recta L es paralela a la recta M. En el tema anterior vimos que son ángulos correspondientes. Entonces dijimos que el que está en la misma posición, que el ángulo, vamos a cambiar de color, que el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Entonces, el ángulo A es correspondiente con el ángulo, E. ¿Verdad? Este es con este. Entonces D es con H. El ángulo D corresponde con H. ¿Sí? El ángulo B, ¿con quién corresponde? Con F. El ángulo B corresponde con el ángulo F. Y el ángulo C corresponde con el ángulo G. El ángulo C con el ángulo G. Ahora, si son correspondientes y estas dos rectas son paralelas, es muy importante el énfasis de paralelas, entonces yo puedo decir que el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo E. Entonces yo puedo decir que estos son iguales, 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 iguales. Tienen la misma medida, pero ¿cuándo? Cuando esta recta es paralela con esta recta. Se tiene que cumplir esto. Si no son paralelas, yo no puedo hacer esta conclusión. Sí, solo sí, si son paralelas. Va. Entonces veamos ahora los alternos. Los alternos internos, los alternos externos. Este es un alterno externo, corresponde con AG. Entonces, veamos los externos. ¿Quién es el ángulo alterno externo de A? Es G. El ángulo A con el ángulo G. El ángulo alterno externo de B es H. El ángulo B con el ángulo H. Esos son los externos. Ahora miremos los internos. Internos. El ángulo D, ¿quién es el interno alterno? F. Entonces el ángulo D con el ángulo F. ¿Sí? Y del ángulo E, el interno alterno es C. El ángulo E con el ángulo C. Ahora bien, yo puedo hacer esta conclusión. ¿Que los alternos externos miden lo mismo? Sí y solo sí hago énfasis que estas dos rectas son paralelas. O sea que se tiene que cumplir esto. Entonces yo puedo decir que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo G. Que el ángulo B mide lo mismo que el ángulo H. El ángulo D mide lo mismo que el ángulo F. Y así sucesivamente. Pero quiero hacer énfasis. Esto solamente se cumple cuando estas dos rectas son paralelas. Si no son paralelas, yo no puedo concluir de que los ángulos tienen las mismas medidas. Ahora veamos cómo se resuelve un problema de estos. Bueno, entonces veamos aquí pues. ¿Quién es el ángulo correspondiente de 70? El correspondiente de 70 es F.
Entonces dice que los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Y note, pongamos aquí la conclusión, que esta es la recta K y esta es la recta R. Entonces yo voy a decir que la recta K, ¿verdad?, es paralela a la recta R. Tengo que tomar esa conclusión. Si yo no digo que son paralelas, entonces yo no puedo concluir eso. ¿Quién corresponde a 70? F. Entonces F vale 70. ¿Sí? Busquemos F, vale 70 grados. ¿Sí? A ver. ¿Quién es el externo alterno de 70? Externo alterno de 70 es H. Entonces este vale 70 también. Entonces H vale 70 grados. ¿Sí? A ver, pues. ¿Quién es el interno alterno de F? Es D. D. Y entonces como F vale 70, entonces D vale también 70. 70. ¿Estamos ahí? Muy bien. Bueno, ahora tengo que concluir algo. Tengo que encontrar los otros ángulos. ¿Se recuerda usted que para encontrar los demás ángulos usamos el concepto de ángulos suplementarios? Se recuerda que esta recta tiene 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale A? Si aquí tengo 70. Entonces yo tengo que preguntarme 180 menos 70 o cuánto le falta a 70 para llegar a 180. Entonces averiguamos cuánto vale A. Entonces A vale 110. ¿Sí? Entonces el ángulo A, pongámoslo aquí, el ángulo A vale 110 grados. Este vale 110 grados. A ver, pues, ¿quién es el ángulo correspondiente al ángulo A? ¿Quién es? E. Entonces, E vale 110. ¿Quién es el ángulo? Entonces, este vale 110. Pongámoslo aquí de una vez. ¿Sí? ¿Quién es el ángulo externo alterno de A? G. Entonces G vale 110. Ahora veamos el E. ¿Quién es el ángulo interno alterno de E? Es C. Entonces C vale 110. ¿Sí? Entonces C, este vale 110. Ya vimos que G vale 110. ¿Sí? Ahora aquí, ¿quién es? Veamos B, me falta A y B, que es 70, ¿verdad? Hagamos de caso que este es el ángulo B. B vale 70 grados. Entonces note, usamos el concepto de lo que son correspondientes, alternos internos y alternos externos. Ahora, enfatizo. Sí, solo sí, si las dos rectas son paralelas. De no ser paralelas, yo no puedo hacer estos cálculos. Gracias por su atención.